Buenos días, Dios les bendiga y les guarde, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Pues nuevamente estoy aquí por mandato del Señor en esta mañana. Bendito sea Dios Todopoderoso. Desde aquí de New Brunswick, Estados Unidos, alabado sea el Señor. Y bueno, sirviendo al Señor para todas las naciones. Así que les invito a compartir esta palabra para que pues Dios nos siga perfeccionando y veamos que la palabra de Dios es verdadera y Dios siempre nos habla. Y bueno, yo estoy aquí por mandato del Señor, porque en mí no quedará la salvación y la perdición de nadie, en mí no correrá la sangre de nadie. Dios me ha llamado a servirle para su gloria y su honra de nuestro Dios Todopoderoso. Mi nombre es Ruth Ramírez, profeta y evangelista, pastora para gloria y honra de Dios. Y aunque el diablo no le guste, estamos para servir a Dios, porque sabemos que al enemigo de Dios le queda poco tiempo, y hay de aquellos que siguen el mal camino, que están en un infierno terrenal, disfrazados de luz, y van rumbo al infierno real. En un momento que Dios les quite el soplo de vida, caerán al infierno y al lago de fuego. Es lo que Dios me mostraba en esta mañana y me decía que no calle, que siga hablando. Para eso Dios nos ha llamado, para eso Dios nos ha salvado, para eso Dios nos ha dado los dones, para impartir su palabra y para permitirle y dejarle que Él fluya a través de nosotros como hijos e hijas de Dios. Alabado sea el Señor. Esta es la palabra que el Señor me traía en esta mañana y muchas otras palabras, porque Dios siempre nos habla. Gloria sea a Dios. Capítulo 5. Estad firmes en la libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Capítulo 6. Amén, amados hermanos. El Señor Dios Todopoderoso me muestra cómo muchísima gente que es cizaña, que está en sectas, en religiones, en denominaciones, que aún se hacen llamar los verdaderos hijos e hijas de Dios, pero no, me dice el Señor que están en una secta donde mucha gente dice, les enseñan que salvo siempre salvo, hagas lo que hagas, y muchos están viviendo, me dice el Señor, muchos están viviendo en las obras de la carne. Así están viviendo. Todo esto que dice y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El Señor me muestra personas endemoniadas, ensatanizadas. Yo sé que estas palabras son demasiado fuertes, hermanos, hermanas, pero tengo que hablar la verdad de Dios. Siento la ira del Señor. Siento hasta náuseas, siento hasta ganas de vomitar. Y me dice el Señor Dios Todopoderoso, hija mía, si tú sientes náuseas de todo lo que te muestro, y yo cuanto más, hija mía, que soy santo, me dice el Señor, habla, no calles. No calles, hija mía, me dice, porque en el día postrero ellos se llevarán la gran sorpresa de que así vendrán a mí. Me dice el Señor, estoy airado, hermanos, hermanas, yo siento la ira del Señor. Siento la ira del Señor y siento cómo Dios los tiene vomitados. Y me dice el Señor que hable, porque si no se arrepienten esas personas, que el Señor me muestra que ya son bautizados, bautizadas, se burlan. Yo puedo verlos en el Espíritu cómo se burlan. Y me dice el Señor, en el día postrero yo me reiré de ellos. Y les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí, por cuanto hicieron y se deleitaron en toda clase de maldades. Me dice el Señor, son ciegos, guías de ciegos, cayendo al fondo del abismo, me dice el Señor, pero no han sido consumidos aún por mi misericordia, mi gran misericordia, porque yo sé dónde terminarán, yo sé dónde empezará su tormento eterno, y ahí me reiré yo, dice el Señor Dios Todopoderoso. Ahí pagarán todo cuanta maldad hicieron por muchos años, dice el Señor, porque yo no puedo ser burlado, dice el Señor Dios Todopoderoso. Allá en el infierno y en el lago de fuego querrán salir, me dice, más vale que se arrepientan, me dice el Señor. Habla, hija mía, no calles, porque ahora se deleitan en la maldad en sus sectas, salvo siempre salvo, pero son endemoniados, ensatanizados y endiablados, dice el Señor, y supuestamente ya se bautizaron, pero mentira, me dice el Señor, yo nunca los he bautizado en el Espíritu, nunca me han entregado su vida de verdad, solamente lo hicieron para aparentar, pero Dios no puede ser burlado, dice el Señor. A mí nadie me engaña, dice Dios Todopoderoso, ni a mis hijos y mis hijas, porque tienen la mente de Cristo, porque soy uno con ellos, porque yo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hago morada en aquellos que guardan mis mandamientos. Y como dice en Jeremías 3:33, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Así Dios nos muestra, porque Dios es verdadero. Pero muchos, en vez de que estén llenos del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley,
pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pero desgraciada y tristemente me dice el Señor que muchísimos están llenos de envidia. Están buscando cómo destruirlos a los hijos e hijas de Dios, porque son endemoniados, son ensatanizados, mujeres, hombres, que están supuestamente entre la iglesia y que hasta hablan la palabra de Dios, pero apapachan al pecador. ¿Y saben por qué lo hacen? Por dinero. ¿Y saben por qué lo hacen? Por codicia, por lujuria, por deseo sexual ilícito, porque son endemoniados, ensatanizados, endiablados, están llenos de tinieblas y odian a los hijos e hijas verdaderos de Dios, porque son enemigos de Dios, porque no han sido salvos nunca, y si fueron un día se apartaron de Dios, porque escucharon a sus falsos profetas, a sus falsas ancianas, porque se contaminaron con sus tinieblas, dice el Señor. Ay de ellos, porque no son salvos y yo los estoy viendo, dice el Señor. Ay de ellos y ellas, porque están corriendo en el camino del mal, practicando toda clase de inmundicia, me dijo. Hay de aquellas mujeres y de aquellos hombres que en su casa que se bautizaron, supuestamente se reunían, oían mi palabra, pero seguían practicando la maldad, donde piensan que nadie los ve, dice el Señor. Yo los veo aquellos y aquellas, y no me agradan, dice el Señor, porque no me están adorando en espíritu y en verdad, porque están haciéndome daño a mí, dice el Señor. Cuando odian y aborrecen a uno de mis hijos e hijas, es que me odian a mí, me dice. Hay de aquellos, dice el Señor, que apoyan a los malvados y a las malvadas. Hay de aquellos que se apapachan en sus delitos y pecados. Hay de aquellos que ahora se burlan y se ríen de mis hijos e hijas. Hay de aquellos que les desean toda clase de mal a mis hijos e hijas verdaderos, a mis profetas, a mis pequeñitos, mis pequeñitas, a mis evangelistas verdaderos, a mis pastores, pastoras verdaderas, a mis hijos e hijas, a mis apóstoles verdaderos que me han visto, que me conocen, que me escuchan, que son uno conmigo. Hay de aquellos que envidian porque nunca dedicaron tiempo a vivir en santidad. Envidian a mis hijos e hijas, pero nunca me han dedicado tiempo a pasar vigilias, ayunos. Nunca han pagado el precio de dedicarme tiempo, dice el Señor. Han estado siempre buscando el dinero fácil, me dice el Señor. Hay mujeres y hombres que siguen el dinero fácil. Mujeres, me dice el Señor. Hay mujeres que según son bautizadas, hay mujeres que según van a la iglesia, pero son el mismo demonio, dice el Señor Jesús, son la misma serpiente, son llenos de maldad, de odio, solamente van a reunirse a la iglesia como cizaña, para ver a quién derrumbar, para ver a quién le imparten su veneno. Están llenos de envidia, dice el Señor. Nunca me han dejado entrado en su ser, por eso a ellos no les gusta de reprender a los demonios, por eso a ellos no les gusta ni que se mencione a Satanás, ni a los demonios, ni a los diablos, por eso ellos no atan ni reprenden, porque no estoy yo en ellos, me dice el Señor. Por sus frutos se conocen y yo los conozco, me dice el Señor. Yo los conozco y los estoy viendo, dice el Señor. Arrepiéntanse, dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Arrepiéntanse, porque en aquel día que mueran no vendrán a mí. Arrepiéntanse antes de que muchos han blasfemado contra el Espíritu Santo, y muchos lo harán, porque ya no me tienen temor. Están endemoniados, ensatanizados, son legiones de demonios, dice el Señor. Pero no se los sacaré por cuanto ustedes han decidido ese camino. Cuando ustedes me busquen en espíritu y en verdad, dice el Señor, entonces yo los oiré, entonces yo les escribiré su nombre en el libro de la vida. Pero cuando ustedes me buscan de corazón, en espíritu y en verdad, cuando ustedes pongan la mirada en mí, pongan su ser en mí, en el Padre, en el Hijo, del Espíritu Santo, no en aquellos que están poniendo su ser en una secta, no en aquellos que están siguiendo el camino de sus baales, mujeres, hombres corruptos, hombres en tinieblas, que hablan la torcida mi palabra, que la adulteran, que tienen levadura, dice el Señor Dios Todopoderoso. Yo no puedo ser burlado, se condenan a sí mismos, dice el Señor Dios Todopoderoso. Arrepiéntanse y dejen de querer hacerle daño a mis hijas y a mis hijas. Hay de ustedes que ahora se burlan y se ríen en la maldad, porque yo me reiré de ustedes en aquel día cuando estén en el infierno y en el lago de fuego. Entonces ustedes alabarán a Satanás, a los demonios y a los diablos como ahora les sirven. A ver si es cierto que ustedes aguantarán ese infierno eterno lleno de gusanos que nunca mueran, sus propios gusanos de pecado que se los carcomerán. Entre sombras serán atados, entre fuego les harán toda clase de
toda clase de maldades, los demonios, los diablos y Satanás. Ahí estará la gritería, ahí será el lloro y el crujir de dientes en el infierno. Ahí Satanás les dará su premio, su paga, que es tormento eterno, por cuanto se deleitaron en la maldad como él. A mí no vendrán, dice el Señor. Ninguno que no me sirve ahora y que no anda en santidad no viene a mí, ni estoy yo en él, ni estoy yo en él, ni en esos que están haciendo maldad, que apoyan al malvado, que siguen el camino rumbo al infierno, porque ya en el infierno terrenal están sin salvación, dice el Señor. Los voy a cortar, los voy a raer si no se arrepienten, porque estoy airado, dice el Señor. Estoy airado de ver tanta maldad, estoy airado de ver tanto pecado, estoy airado de ver cómo me hacen daño a mí cuando se lo hacen a mis pequeñitos. Estoy cansado de aquellos que odian a mis hijos y a mis hijas, de aquellos que tienen amor al dinero y les apapachan el pecado a los fulanos, a los menganos, a los hombres, porque por un peso, por un dinero, ahí andan lambiéndole las botas, dice el Señor. Se postran ante el hombre, tienen ídolos unos a otros. Hay de aquellas mujercillas, dice el Señor, hay de aquellas mujercillas que supuestamente se convirtieron a mí, no lo han hecho. Hay de aquellas mujercillas que aún practican satanismo, practican brujería, hechicería. Hay de aquellas mujeres que supuestamente se convirtieron, y en su casa no reino yo, en su corazón no reino, en su ser no reino, porque están viviendo una vida descarriada, una vida que no me adora, una vida que no me alaba, una vida que andan en delitos y pecados todos, desde los padres, la madre, hasta los hijos e hijas. Hay hogares que están sin salvación, dice el Señor, porque se volvieron al mundo, porque nunca se convirtieron, porque nunca dejaron de practicar la maldad. ¿Ustedes creen que yo los voy a salvar así? ¿Ustedes creen que son salvos? ¿Ustedes creen que van a venir a mí? Dice el Señor. No van a venir a mí y no están en mí, ni yo estoy en ustedes, porque yo no me deleito en el pecado y la maldad, dice el Señor. Hay de ustedes que se apapachan la espalda y se abrazan y se apoyan en sus maldades. Hay de ustedes porque así mismo como están apoyándose en sus maldades, son ciegos, guías de ciegos, y van rumbo al infierno real y al lago de fuego, porque en un infierno terrenal ya están, me dijo el Señor. Hay de ustedes que yo les estoy dando tiempo que se arrepientan. Pero si no se arrepienten, dice el Señor, caerán en un momento, les quitaré la vida y caerán al infierno y al lago de fuego. Y les mostraré entonces que de mí nadie se burla, ni de mis hijos, ni de mis hijas. Hay de aquellos hechiceros y hechiceras. Hay de aquellos que andan en la gran ramera al catolicismo. Hay de aquellos que tienen ídolos de yeso, ídolos de carne, ídolos de dinero, ídolos de cosas. Hay de ustedes, dice el Señor. Hay de ustedes porque yo los estoy llamando a arrepentirse y no se arrepienten y no me buscan. Todo mundo casi está en la idolatría, todo mundo está en pos de mi enemigo, en el Satanás, en los demonios y los diablos, dice el Señor, pero no están en mí. Pero no moro en muchos, me dice el Señor. Yo no estoy con muchos porque están en maldad, están haciendo maldad. Esa hechicería y esa brujería me tiene irritado, dice el Señor. Pero si ustedes quieren infierno, infierno les daré en la tierra, y ustedes verán quién es su padre a quien sirven, al diablo, a Satanás y a los demonios, en su idolatría, en su amor al dinero, en su fornicación, en su adulterio, en codiciar a hombre y mujer ajeno, se deleitan en el sexo ilícito. Toda clase de depravación viene del mismo infierno de las tinieblas. Ese no soy yo, dice el Señor. Yo no me complazco en ninguna maldad, dice el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, Jesús y su Espíritu Santo. Yo no me complazco en la maldad. Yo soy un Dios santo y tengo que permitir muchas veces terminar la tierra, limpiar la tierra por causa de mis hijos y de mis hijas que están oprimiendo y haciéndoles daño. Pero yo quiero salvarlos a todos y por eso les estoy hablando. Arrepiéntanse, entreguen su vida a mí de verdad, en espíritu y en verdad, adórenme. Dejen sus malos caminos, porque si ustedes se bautizaron y ustedes siguen haciendo clase de maldades, ustedes no son salvos. Ustedes mintieron, dice el Señor, porque aquel que es bautizado de verdad en mi espíritu y aquel que es bautizado bajo las aguas está muerto y enterrada la vieja criatura, y el nuevo hombre es el que vive, el nuevo hombre santo y puro que es Jesús, el nuevo hombre santo que es hijo de Dios, hija de Dios, la persona que está mezclada en mí, me dice el Señor. Aquellos y aquellas que en verdad me aman, que son santos y puras, que no practican el pecado. Así dice el Señor: arrepiéntanse antes que perezcan y vayan al infierno real y al lago de fuego. De mí no se pueden burlar. Dejen de practicar la maldad porque estoy airado, dice el Señor. Estoy airado y les vendrá el ay. Ustedes no saben lo que les espera en el infierno y en el lago de fuego. Hay muchos que leen cualquier librito y se entretienen en cualquier secta, ponen su mirada en la secta, ponen su mirada en los hombres y mujeres pecaminosos. Han seguido el camino de Baal, han seguido el camino de perdición,
pero aquellos que son mis hijos e hijas y les profetizan, porque soy yo el que habla, ustedes les cierran las puertas, ustedes los bloquean. ¿Saben qué están haciendo? Ustedes están cerrándome la puerta a mí, porque yo soy que les hablo, que les quiero salvar, dice el Señor Dios Todopoderoso, y están tan ciegos y en tinieblas que no se dan cuenta que yo soy el que quiere salvarlos, el que les hablo a través de mis hijos y mis hijas verdaderos. Pero hay de ustedes, dice el Señor, hay de ustedes, porque todo lo que revelo a mis hijos e hijas, los profetas, los evangelistas, pastores, pastoras, que ustedes odian y aborrecen, en aquel día lo lamentarán en el infierno y en el lago de fuego, porque mi palabra es verdadera, dice el Señor Dios Todopoderoso. Mi palabra es verdadera, la Santa Biblia. Mi palabra es verdadera y se cumplirá, dice el Señor. Todo lo que está escrito se está cumpliendo. Hay de aquellos, dice el Señor, hay de aquellos porque más van al infierno y al lago de fuego, y me duele. Pero ustedes decidieron ese camino de perdición. Ustedes decidieron rechazarme. Ustedes de nada sirve que estén aparentando cuando sus corazones son podridos, llenos de tinieblas, corazones endurecidos, llenos de maldad, sepulcros blanqueados que odian y aborrecen a mis hijos e hijas, fariseos, malvados, malignos, dice el Señor. Yo no moro en ninguno de ellos que practica la maldad. Yo no moro en ninguno de ellos que está lleno de odio y de envidia. Yo no moro en ninguno de ellos que apoyan la maldad del hombre y la mujer. Yo no moro en ninguno de ellos que dicen salvo, siempre salvo. Yo no moro en ninguno de ellos que cobran por la palabra torcida que dan, que la adulteran. Yo no estoy en aquellas sectas, dice el Señor. Yo no estoy en aquellas religiones, dice el Señor. Yo no estoy en aquellas denominaciones, dice el Señor. Yo estoy en aquellos hijos e hijas verdaderas que me aman, que viven en santidad, que me sirven, que me viven, que están llenos de mí, que son uno conmigo, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, dice el Señor. Por eso les he dado un espíritu y un alma en cuerpo, para que yo me manifieste a través de ustedes, mis hijos e hijas. Pero estoy airado con la humanidad, que no deja de practicar el pecado, y por aquellos sobre todo que según se han bautizado, y viven en delitos y pecados, que están muertos espiritualmente, y yo les estoy dando tiempo que se arrepientan, dice el Señor. Yo les estoy dando tiempo que se arrepientan y no quieren. Lo lamentarán en el infierno y en el lago de fuego, y de ahí no lo sacaré. Ahí será el lloro y el crujir de dientes eterno. Ustedes no saben lo que les espera ahí. Y me dice el Señor, esto no es una amenaza, es una advertencia, y por amor a ustedes les estoy hablando. Arrepiéntanse y vuélvanse a mí. Arrepiéntanse y entréguenme su vida. Arrepiéntanse y déjenme vivir en ustedes, dice el Señor Jesús, porque ninguno que practica el pecado y la maldad vendrá a mí. Ninguno, dice el Señor. Si ustedes no se arrepienten ahora, un día puede ser demasiado tarde. Muchos los he sanado muchas veces a través de mis hijos e hijas. Les he salvado a través de las oraciones de mis santos y santas, porque soy yo el que toco a orar a mis hijos e hijas, porque yo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, soy yo gimiendo dentro de mis hijos e hijas por aquellos perdidos que no me aprecian, no me valoran, no me aman, no me adoran en espíritu y en verdad. Al contrario, odian y aborrecen a mis hijos y a mis hijas. Quisieran matarlos en sus brujerías, quisieran matarlos en sus hechicerías, quisieran matarlos, pero terminarán muertos aquellos que me aborrecen a través de mis hijos, aquellos que me odian a través de mis hijos, aquellos que me cierran las puertas a través de mis hijos, aquellos que no se arrepienten de sus maldades. Ahora se burlan, dice el Señor. Los puedo ver cómo se ríen y se burlan de mis hijos e hijas en sus maldades, creyendo que ustedes son vencedores y que están oprimiendo a mis hijos e hijas, mas no saben que ustedes están cavando su tumba y apartando su lugar en el infierno y en el lago de fuego. Ay de ustedes, dice el Señor, porque yo no puedo ser burlado. Mi palabra es verdadera y clara, y hay mucha gente que se apartó de mí. Hay muchos que son bautizados y se volvieron al mundo, están muertos espiritualmente, porque nunca me entregaron su corazón y su ser en espíritu y en verdad, porque nunca me dedicaron tiempo, porque nunca me dejaron entrar, porque nunca tuvieron tiempo de escudriñar mi palabra, porque no hay Espíritu Santo en ustedes, porque solamente lo hicieron para aparentar, solamente lo hicieron para buscar las bendiciones mías, dice el Señor, pero no quisieron que yo more en su ser en ustedes. Me dice el Señor, hay muchos que los he bendecido externamente en sus necesidades cotidianas, en su trabajo, les he bendecido con dinero, les he multiplicado, y ¿qué han hecho? Se han apartado de mí, se han ido de mí, no son salvos, viven en la tierra por mi misericordia, dice el Señor. Pero escuchen que el tiempo se les está acabando, escuchen, porque en el infierno nadie sale, en el lago de fuego nadie sale, dice el Señor. A muchos les he tomado la vida para mostrarles el infierno, mientras duermen de día les he tomado su vida para mostrarles parte de lo que es el infierno, pero no quieren arrepentirse, lo lamentarán una eternidad, dice el Señor, porque mi palabra es verdadera, porque yo no miento cuando hablo del infierno, del gusano que nunca muere, del fuego que nunca se apaga. De ahí no hay aire, ahí no hay oxígeno, ahí hay humo, ahí hay gritería, ahí hay un tormento eterno, dice el Señor, porque yo les he dado un alma eterna.
y un espíritu para contenerme, pero ustedes decidieron contener las tinieblas de Satanás, de los demonios y los diablos. Se hicieron uno con ellos, se hicieron guarida de demonios, se hicieron esclavos de Satanás, se hicieron legión de demonios, se volvieron al mundo, siguieron practicando el pecado y la maldad, me dijo el Señor. Pues sigan como van, que muy pronto verán a aquel que es su padre, el diablo, Satanás, los demonios, que allá les dará su recompensa, que será tormento y tortura eterna, dice el Señor. Y no me culpen a mí, porque yo les he estado hablando de muchas maneras, les he estado hablando desde años, miles de años, mi palabra, la Biblia, a través de mis hijos, mis hijas. ¿Y qué es lo que están haciendo? Rechazándome, dice el Señor. Pero hay de ustedes que ahora me rechazan. Hay de ustedes que ahora oprimen a mis hijos e hijas. Hay de ustedes que ahora se deleitan en la maldad, dice el Señor. Hay de ustedes porque lo lamentarán, dice el Señor. Yo no puedo ser burlado, dice el Señor. Todo aquel que practica todas estas inmundicias no vendrá a mí ni estoy yo en ellos, porque mis hijos son santos y santas. Mis hijos no tienen odio ni maldad. Mis hijos están llenos de los frutos del Espíritu Santo. Mis hijos están llenos de mi presencia y por eso yo hablo a través de ellos, dice el Señor, porque quiero salvarlos a ustedes que están perdidos, a ustedes que están muertos espiritualmente, a ustedes que una vez vivieron y murieron espiritualmente, a ustedes que nunca han nacido de nuevo, que solo es apariencia, que confían en sus religiones, que confían en sus sectas, en sus denominaciones, que sigan el camino de los perdidos, el camino de los falsos profetas, el camino de los falsos pastores, el camino de las falsas ancianas, el camino de aquellos que andan perdidos. Son uno en las tinieblas, dice el Señor, pero hay de aquellos más les vale que dejen de hacer daño y se vuelvan a mí, porque yo no puedo ser burlado, dice el Señor. Ustedes se apartaron de mí en sectas, en denominaciones, en religiones. Pero dice el Señor, yo moro en mis hijos e hijas. Yo moro en mis hijos e hijas verdaderos que me viven, que son santos, puros, limpios, que no tienen maldad, que cuando yo los he usado para ir a salvar a otros, ustedes les han cerrado la puerta, ustedes los han maltratado, ustedes los han querido matar y a muchos los han matado. Ay de ustedes, me dice el Señor, porque eso no se me olvida, dice el Señor, porque si ustedes siguen practicando la maldad, ustedes irán al infierno real y al lago de fuego, dice el Señor Dios Todopoderoso. Yo no puedo ser burlado. Yo aún sigo dándoles tiempo, aún sigo teniendo paciencia, pero se me está agotando y está agotando mi paciencia. Voy a raer la tierra, voy a limpiar la tierra y lo verán. Sus ojos lo verán. El impío no estará más en la tierra, el malvado no estará más en la tierra, los brujos y hechiceros no estarán más en la tierra, serán consumidos en sus maldades, raídos de esta tierra, en el infierno y lago de fuego llegarán. Y sobre todo aquellos que según están en una iglesia, que han sido bautizados supuestamente, pero que no estoy yo en ellos, que se practican toda clase de maldad. Yo no estoy en ellos, los que apoyan la maldad, los que apapachan al pecador, los que oprimen al justo, los que oprimen a mis hijos e hijas, los que tratan mal a mis hijos e hijas, y los que apoyan la maldad, los que apoyan al pecador, los que le dicen, sí, sigue así, no te preocupes, salvo, siempre salvo. Ay de ellos, dice el Señor, porque los voy a raer de esta tierra, en enfermedades, en desastres naturales, en explosión de volcanes, en extremo calor, extremo frío, extremas lluvias, inundaciones, pestes, enfermedades. Estoy cansado, dice el Señor, así que les digo que se arrepientan, porque después no digan que nadie se los dijo, después no digan que no lo sabían, dice el Señor, porque yo estoy airado con el pecador, estoy airado con aquel que se bautizó y sigue practicando maldad. Yo no puedo ser burlado, dice el Señor, están dando mal testimonio de mí y yo soy un Dios santo y puro y verdadero, y por eso mucha gente no se convierte, por esa gente malvada, por esa gente que dice que se bautizó y sigue practicando toda clase de maldad y sigue cantando música mundana y sigue haciendo fiestas mundanas y sigue deleitándose en la maldad, en el pecado, en la pornografía, en la lascivia, lujuria, codicia ajena unos a otros. Están sucios, están pervertidos en sus deseos sexuales ilícitos, están comiendo y bebiendo del diablo al ver pornografía. Ay, jajaja, jijiji, ahora se burlan, pero ya llorarán, dice el Señor. Ya llorarán eternamente en el infierno y en el lago de fuego, y de ahí nadie los va a sacar, dice el Señor, porque mi palabra es verdadera. Se han entretenido en sectas donde leen otros libros, han tenido de ídolo a otros que están muertos, que están ardiendo en el infierno por cuanto cobraban mi palabra, por cuanto alteraron mi palabra, por cuanto dieron un evangelio torcido, por cuanto chismería había ahí. Dice, Satanás estaba en la carne de esa persona, de esas sectas, de esas denominaciones que ya son hombres muertos, que ya dejaron tanto libro, que hasta tradujeron la Biblia, dice el Señor, pero no me agradaron, porque entre sus libros se pusieron herejías, no me temieron, ellos cobraban, y ese
ese legado les dejaron, que cobraban por conferencias, que cobraban por algo, están enriquecidos y ese hombre está en el infierno, dice el Señor, como muchos están en el infierno ardiendo porque no enseñaron mi verdadera palabra. Aún tradujeron la Biblia, visiones y revelaciones que les di, pero nunca se desprendieron del amor al dinero. Cobraban conferencias, cobraban por el servicio, cobraban por todo, cobraban, y ese no es mi reino, dice el Señor. Mi palabra enseña que las ofrendas son voluntarias. Mi palabra enseña que el diezmo era alimento. Mi palabra enseña que no al amor al dinero. Y hay muchos que por amor al dinero hicieron todo lo que hicieron, pero no en amor a mí. Y yo los usé, pero al final se fueron al infierno, porque entre más vivían y entre más viejos eran, más perdidos estaban, menos temor me tenían, porque pensaron que ya habían ganado la batalla y que así eran salvos, dice el Señor. Y se perdieron a último momento, porque nunca dijeron la verdad, porque nunca renunciaron a cobrar por mi palabra. Nunca dejaron de cobrar. Siempre cobraron, vendieron libros, se perdieron por unos cuantos pesos. No vivieron mi palabra, donde dice mi palabra que es por ofrenda voluntaria de corazón, no por necesidad ni por tristeza. Donde el diezmo dice que era alimento, claramente era alimento para ayudar a los necesitados. Pero muchas sectas cobran, dice el Señor, cobran. Y siguen a ese ídolo que está en el infierno. Siguen a ese ídolo de los testigos de Jehová, de los mormones y otra secta de chinos, dice el Señor. Ahí está ardiendo su ídolo en el infierno, porque ustedes cobran y yo no enseñé a cobrar, dice el Señor. Yo no enseñé a cobrar, yo no enseñé a vender mi palabra, yo no enseñé a que se haga mercadería, y lo que han hecho es mercadería de mi palabra, de mi reino. Mi reino no es comida ni bebida, dice el Señor. Mi reino no es dinero, mi reino es un reino celestial donde yo todo les doy por gracia. Yo no les cobro por el sol, yo no les cobro por la lluvia, yo no les cobro por la vida, yo no les cobro por el aliento de vida, pero lo que yo quería es que vivieran en armonía, juntos adorándome, sirviéndome, viviéndome como un paraíso, que se volvieran a mí. Pero muchos siguieron siendo enemigos míos y escucharon a Satanás, y a él le sirven, a Satanás, a los demonios, a los diablos, y están siendo uno con el infierno terrenal, y van a ir al infierno real y al lago de fuego, dice el Señor Dios Todopoderoso. Arrepiéntanse ahora, vuélvanse a mí, porque mi ira está por caer sobre la tierra con aquellos malvados, brujos, hechiceros, fornicarios, adúlteros, aquellos que son peor que perros de rabia, dice el Señor, perras de rabia codiciosas, que se burlan, han destruido matrimonios con su lujuria, su adulterio, su coquetería de infierno, su brujería y su hechicería, pero en el infierno arderán, en el lago de fuego. Hay de aquellos que no se afirmaron en mi palabra, hay de aquellos que nunca me creyeron, hay de aquellos que solo aparentaron, pero se deleitaban en la maldad cuando pensaron que nadie los veía y yo los estaba viendo. Y aún así a través de mis hijos e hijas les hablaba, porque mi voz no oyen. ¿Cuántas veces el diablo se los ha querido llevar mientras duermen? A muchos les he mostrado el infierno, a muchos les he mostrado cómo están a punto de caer al infierno, y no me temen y siguen practicando la maldad, y más endemoniados están y más ensatanizados, y por cuanto todavía no mueren, siguen haciendo delitos y pecados, dice el Señor. Pero les llegará su día, y no digan que no les hablé, dice el Señor, y no digan que no les hablé, porque mis hijos e hijas hablaba yo a través de ella. Mis hijos e hijas les hablaban, les exhortaban, les amonestaban, porque soy yo en mis hijos e hijas. En aquel día no tendrán excusa, dice el Señor. Señor, Dios es poderoso, dice el Señor. Yo soy todopoderoso, dice Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo les crié para que me adoraran, para que me disfrutaran, para que fueran uno conmigo, para que bendecirlos, salvarlos, darles la vida eterna. Pero ustedes me dieron la espalda, ustedes siguieron el camino de mi enemigo, de Satanás, de los demonios y los diablos. Ese camino eligieron, y hay muchos sectarios, dice el Señor, que enseñan que no, que hay que vivir en el diablo. Mis hijos no viven en Satanás, mis hijos me viven a mí, santo, puro, limpio, dice el Señor. Los frutos del Espíritu Santo son los que yo les doy a cada uno de mis hijos e hijas. Pero aquellos que se practican en la maldad, aquellos que se unen para carcomer las carnes de mis hijos e hijas allá en la tierra, ay de ellos, porque así como se unen, así caerán, dice el Señor. Así caerán como moscas muertas al infierno y al lago de fuego. Pero allá vivirán y sentirán todo lo que ustedes hicieron. Tendrán su gran recompensa, lago de fuego, terror. Desearán un minuto, un segundo para salir y que los salve, pero allá no los salvaré, dice el Señor. Ahora es el tiempo que les estoy hablando, ahora es el tiempo que se arrepientan, dice el Señor.
Pero hay de aquellos que no quieren, dice el Señor. Hay de aquellos que me han rechazado. Hay de aquellos que cada mañana se burlan. Hay de aquellos que cada mañana es de mí que se quieren burlar, pero yo no puedo ser burlado. Porque todos aquellos que maltratan a mis hijos fieles y fieles, aquellos que apapachan la maldad de los hombres y mujeres pecaminosos que se unen por el dinero, cuando no saben que si ustedes mueren, todo se quedará aquí. Todas las riquezas que tengan, todo el dinero y aún su cuerpo quedará gusanado en la tierra, pero sus almas y pero su alma estará en otro cuerpo, que sentirán intensamente el dolor del infierno y del lago de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí les mostraré que de mí nadie se burla. Ahí les mostraré que de mis hijos e hijas nadie se burla, porque estoy airado, dice Dios Todopoderoso. Estoy muy airado, estoy irritado porque oprimen a mis hijos e hijas. Estoy muy airado, dice el Señor Dios Todopoderoso. Les vendrá el ay cuando menos se lo esperen. Cuando ustedes piensan que todo les va bien en sus deleites de maldades, en sus deleites de pecaminosidades, ahora se carcajean y se burlan, porque usados por el enemigo han destruido matrimonios, pero han destruido a aquellos que también eran perdidos. Se han ido con ustedes a juntar porque son perdidos y perdidas, pero mis hijos fieles y verdaderos, nadie los va a apartar de mí, dice el Señor. Por eso me viven y me sirven, por eso yo hablo a través de ellos y ellas, porque son mis hijos e hijas verdaderos. Pero hay de aquellos que se deleitan en la maldad y el pecado cuando piensan que nadie los ve, y muchos ya descaradamente es el camino que han seguido, el camino del maligno, el camino de mi enemigo en esta tierra, el camino de las tinieblas, el camino de los demonios, de los diablos en esta tierra. Pero hay de ustedes, dice el Señor, hay de ustedes que fueron cobardes para vivirme, cobardes para servirme, cobardes para deleitarse en mí, cobardes disfrazados de luz, piensan que todo está bien. Hay de aquellos, dice el Señor, hay de aquellos que quise bendecirlos a través de mis hijos e hijas, quise darles la salvación a través de Jesús, que les habla a través del Espíritu, que les habla a través de mi palabra, que les habla a través de mis hijos e hijas. Si ustedes tienen envidia y celo porque no me contienen, ustedes no son salvos. Todos aquellos que tienen las obras de la carne, dice el Señor, es porque no son salvos. Por eso tienen todas las obras de la carne, porque no tienen Espíritu Santo, porque no estoy mezclado con ustedes. Por eso tienen las obras de la carne. Porque eso es Satanás en ustedes. Eso es Satanás en ustedes. Sigan esas sectas donde les dan dinero, donde quieren ser alta alcurnia, como aquellos que están en dinero, y ustedes quieren subir para arriba, y ustedes oprimen a mis hijos. Ustedes apoyan al pecador que tiene dinero, al que les dice, mira, tengo dinero para darte el diezmo, mira, tengo dinero para darte la ofrenda, y ustedes se ponen locos y locas por el amor, el dinero, y ustedes empiezan a fornicar y adulterar entre ustedes, dice el Señor. Hay de ustedes que codician hombres y mujeres ajenos. Hay de ustedes que se deleitan en la pecaminosidad. Hay de ustedes que se han unido para estar haciéndole daño a mis hijos e hijas. Hay de ustedes porque se raerán, así en grupo llegarán al infierno, así en grupo caerán allá abajo en el infierno y en el lago de fuego, dice el Señor. Por cuanto han elegido ese camino que ustedes han elegido, el camino de perdición, porque cuando mis hijos e hijas les hablaban, los rechazaron, se les rieron, se les burlaron una y otra vez. Muchos en sus casas estuvieron a punto de quemarse, muchos estuvieron a punto de morir, muchos estuvieron en lugares donde los maltrataban y no aprendieron la lección. Buscaron a mis hijos e hijas, y cuando después me rechazaron otra vez, porque están llenos de envidia, porque están llenos de celo, porque están llenos de maldad, porque no soportan mi palabra verdadera. Por eso aborrecen a mis hijos e hijas, por eso los oprimen. En sus hogares muchos reina Satanás, y con Biblia en mano ustedes van a reunirse. Hipócritas, dice el Señor, hipócritas. Yo los estoy viendo cómo están perdidos sin mí, sin salvación, porque se deleitan en el pecado y la maldad, y en sus sectas les han enseñado que así son salvos. Mentira del diablo, yo no moro ahí, dice el Señor. Son sectas, sinagogas de Satanás, cuevas de ladrones, mercaderes de la fe, dice el Señor, lobos rapaces, falsos pastores, asalariados que no me contienen, que no me aman, que no son uno conmigo, que no aman las almas tampoco, porque todo lo hacen por dinero, porque no aman a las almas. Y aquellos que los quiero salvar una y otra vez me rechazan y siguen sus caminos de los malignos, como está escrito en la palabra mía, dice el Señor. Mi palabra está escrita que en los últimos tiempos muchos escogerían a sus falsos pastores conforme a sus concupiscencias, dice el Señor. Pero así mismo como los escogieron y no se volvieron a mí, así mismo como bloquearon a mis hijos, a ver con qué cara le van a pedir perdón, a ver con qué cara me van a pedir perdón cuando ustedes estén a punto de morir, por cuanto a mis hijos e hijas no les pidieron perdón cuando yo les hablaba. Yo soy el que les habla, dice el Señor. Yo soy el que les ha hablado, yo soy el que les habla, y oprimen a mis hijos y a mis hijas, dice el Señor. Estoy airado porque en el día que ustedes estén muriendo,
muriéndose, ¿con qué cara me van a pedir perdón? Ahí cuando yo les hablaba en mis hijas e hijas, porque todo lo que les mostraba a mis hijas e hijas su condición para que se arrepientan, era yo el Padre, era el Señor Jesús, era el Espíritu Santo que ustedes rechazaban cuando les hablaba a través de esa persona que les habla, esa hija mía, ese hijo mío que les exhortaba, que les amonestaba, que les profetizaba, y ustedes lo rechazaban, ustedes lo querían matar. Ustedes siguen siendo enemigos míos, dice el Señor Jesús. Ustedes, como me mataron en aquel día, ustedes me siguen matando a través de mis hijos e hijas. Ustedes me siguen aborreciendo, me siguen odiando, me siguen pisoteando la sangre que se derramó en la cruz del Calvario, por cuanto son mis enemigos, porque están en tinieblas, son hipócritas, dice el Señor. Hipócritas, generación maligna. ¿Cómo creen que así ustedes vendrán a mí? ¿Cómo creen que ustedes están conmigo y yo con ustedes cuando se deleitan en la maldad y el pecado y no piden perdón y no perdonan tampoco y no piden perdón y no piden perdón, dice el Señor? ¿Con qué cara cuando ustedes estén muriendo van a venir a pedirme perdón? Cuando ustedes bloquearon a mis hijos y a mis hijas, cuando ustedes les hicieron brujería y hechicería, cuando ustedes les desearon el mal, cuando ustedes estuvieron haciendo daño mientras yo usaba a esa persona, esa hija, ese hijo para que ustedes fueran salvos, y ustedes ¿qué hicieron? Querer matarlo y matarla. Pero Dios no puede ser burlado, dice el Señor. Mis hijos y mis hijas nadie los matará, porque yo estoy con ellos y ellas no perecerán, dice el Señor. Pero aquellos malvados sí perecerán, y perecerán en el infierno y en el lago de fuego, porque estoy irritado y irado, dice el Señor. Porque tienen de ídolo a uno que está en el infierno, que enseñó a cobrar, que enseñó a vender la palabra y que torció la Biblia. Sus libros están llenos de herejías, llenos de parte mía y herejías. Si ustedes siguen ese camino y ustedes no han puesto la mirada y su ser en mí, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice el Señor que les estoy hablando. Yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy Jesús, el Espíritu Santo, yo soy el que les estoy hablando, que se arrepientan, que se vuelvan a mí, o pereceréis todos en el infierno y en el lago de fuego si no se vuelven a mí. Paren de hacer daño a mis hijos e hijas, dice el Señor, porque más airado estoy, y más infierno les daré en la tierra, y más sufrimiento les daré. Estoy a punto de raerlos de la tierra, estoy a punto de darles un infierno que necesitan, y lo lamentarán y sufrirán. Ustedes no saben cómo sufrirán, y yo entonces les diré: apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad, porque me irritaron por muchos años, dice el Señor. Hay muchos años que les he dado de paciencia y estoy viendo sus maldades, muchos años con Biblia en mano, muchos años que se reúnen y muchos años que siguen amando la maldad, odiando, envidiando. Eso es el sentir de la carne en el maligno. Ese no es el sentir de mi espíritu, ese no son los frutos del espíritu. Ese sentir viene del infierno, ese sentir viene de los demonios, de los diablos, de Satanás, en aquellos malvados, en aquellos envidiosos, codiciosos, lujuriosos, satanistas, anticristos, hechiceros, brujos. Cuando oran, no me oran a mí, dice el Señor, le oran a su padre el diablo, a las tinieblas, en tinieblas, deseándoles el mal a mis hijos e hijas. Ustedes están pecando contra mí, ustedes están condenando, dice el Señor Dios Todopoderoso. Paren de hacer el mal, paren, porque los raeré. Por eso muchos están sin salvación, por causa de esos malvados que enseñan un evangelio torcido, que apapachan al malvado, que no le predican, que no le profetizan, que no le exhortan, que no le amonestan, que le dicen: ven, hermanito, aquí, así estás bien. Y a la hija mía lo oprimen, a mis hijos los oprimen, dice el Señor. Estoy airado y derramaré mi ira. ¿No aprendieron con la pandemia de esta COVID? Les mandaré otro, les mandaré desastres, les mandaré explosiones de volcanes, les mandaré el fuego del infierno a la tierra. Hechiceros y hechiceras, salpicará el fuego del infierno y la lava, salpicarán las inundaciones, habrá inundaciones, la tierra se derrumbará, se destrozará, se harán pedazos, dice el Señor, y les daré lo que ustedes quieren. Al diablo en la tierra, al Satanás, a los demonios y a los diablos vendrán a engañarlos, vendrá lo peor, porque mis hijos volarán conmigo. Llegará un momento en que volarán conmigo, dice el Señor, volarán conmigo, y entonces ahí en la tierra ustedes disfrutarán al infierno. A ver si es cierto, así es cierto que son mis enemigos, dice el Señor. El infierno en esta tierra lo sentirán. El infierno, sus pestes, sus gusanos, sus pudriciones. Aquí en la tierra les mostraré el infierno. Aquí en la tierra les daré un poco de lo que es el infierno, para que se arrepientan, para que se vuelvan a mí, porque no quieren parar de hacer la maldad, dice el Señor Dios Todopoderoso. Ay de ustedes que ahora son mis enemigos, que por años, miles de años ustedes siguen siendo mis enemigos, irritándome en sus idolatrías, irritándome en su hipocresía,
irritándome en su falsedad. Cuando yo lo veo todo, escudriño la mente, peso los corazones, veo todo lo que hacen, día y noche, toda la chismería que tienen, cómo muerden a mis hijos e hijas, les desean el mal, no saben que se están condenando a ustedes mismos, no saben que están peleando contra mí, el Dios Todopoderoso, contra Jesús, contra el Espíritu Santo, no se dan cuenta que es a mí a quien quieren hacerle daño y yo no puedo ser burlado, dice el Señor, porque yo soy un Dios altísimo, omnipotente, omnisciente, y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, dice el Señor Dios Todopoderoso. Salmos 91:1. Así dice el Señor, y en sueños Dios me mostró que Él nos protegía a sus hijos, pero hay de aquellos brujos y hechiceras, hay de aquellos endemoniados y ensatanizados, porque dijo el Señor, no pares, hija, escríbelo y anótalo. Mi ira de aquí vendrá la hora de que partiremos, te derrumbará la tierra, habrá pestes, habrá fuego, gusanos, habrá todo lo terrible en esta tierra por causa de los hechiceros y los brujos disfrazados de luz, y muchos que son brujos tal como son, pero hay muchos infiltrados haciéndose pasar por la hermanita, el hermanito. Demonios son, dice el Señor, llenos de maldad, llenos de odio, manifestado el Satanás ahí metido. Jehová los reprenda junto con sus espíritus malignos, porque ustedes han elegido ese camino, porque ustedes han querido ese camino. Se ríen y se burlan, dice el Señor, pero lo lamentarán, dice el Señor, lo lamentarán, porque tienen sectas con su ídolo, un ídolo muerto que está muerto en el infierno ardiendo, que enseñó a cobrar, que enseñó salvo siempre salvo. Eso es una herejía del mismo demonio, dice el Señor. Eso es una ramerita derivada de la ramera, porque aquel hombre fue un católico, dice el Señor. Aquel hombre fue un católico que no se convirtió del todo, siguió con sus malas prácticas encubiertas, su levadura en esa secta que se parece al catolicismo, en esa secta que está avanzando por todos lados. Pero no me agrada, dice el Señor. Si quieren ser salvos, renuncien a esa secta, renuncien y escudriñen mi palabra verdadera y no cobren mi evangelio y no sigan el camino de ese chino que está en el infierno, dice el Señor. Así como los testigos de Jehová, así también ese chino está en el infierno, dice el Señor. Por cuanto no me agradó, por cuanto enseñó a cobrar, por cuanto tradujo hasta la Biblia, hizo la Biblia de otros idiomas, pero está en el infierno porque él traicionó también a otro, lo traicionó y él quiso llevarse toda la gloria y la honra, y hasta grande de edad le di para que se arrepintiera, pero nunca les dijo arrepiéntanse y no cobren. Nunca les dijo mis libros tienen herejías, por favor, no las copien, no las hagan, por favor. Perdónenme que yo les fallé al Señor, les fallé a ustedes. Perdónenme, no cobren, por favor, no vendan mis libros, es por ofrenda, es por diezmo voluntario, no cobren, porque eso no agrada al Señor. Muchos quieren hacer como les da la gana y dicen, no, pues un poquito le cambio a la Biblia, vendo, cobro la palabra de Dios, las Biblias, vendo comida también, y todo dinero. Cuando el Señor estaba airado, el Señor aventó las mesas, el Señor soltó los animales de ese entonces y dijo, mi casa la habéis hecho cueva de ladrones, y yo estoy airado, dice el Señor. Estoy airado porque mi casa es casa de oración, casa de paz, de gozo, donde yo me tengo que mover, la paz, las almas. ¿Y qué la han hecho? La han hecho un antro, la han hecho un lugar donde no hay paz, donde no hay gozo, donde yo no puedo reinar ahí, donde Satanás, los demonios y los diablos en muchos lugares reinan, en muchas sectas y denominaciones. Ahí reina el diablo, aún disfrazados de paz, disfrazados de adventistas, bautistas, tienen una mezcla de costumbres mundanas, dice el Señor. Pero yo quiero una iglesia sin mancha y sin arruga. Yo quiero una iglesia pura, limpia, unos hijos fieles y fieles, que son fieles y santos en espíritu y en verdad me adoran, que son espíritu, alma y cuerpo santo, puro, limpio, santo, puro, limpio, sin maldad, que se niegan a sí mismo, que oran, que me invocan, que dicen, Señor, no quiero pecar, Señor, ayúdame, Señor, por favor, renuncio a la maldad, Señor, yo te amo, Señor, quiero amarte más, quiero conocerte, lléname de ti, Señor, te amo, te necesito. De aquellos que me buscan día y noche, que están buscándome porque son uno conmigo, porque me aman, porque son míos, porque no quieren que los deje. Pero hay aquellos que me han abandonado deliberadamente, y hay aquellos que se hacen pasar por hijos e hijas de Dios, hipócritas, dice el Señor, más me irritan. Por eso los tibios están vomitados, dice el Señor, y los fríos están perdidos también, y muchos disque bautizados son el mismo diablo, dice el Señor. Yo no moro en ustedes, sí tienen trabajo, no están muertos, dice el Señor, no están muertos, pero un día morirán si no se arrepienten, si no se vuelven de sus malos caminos, si no se vuelven de sus pecados. Ustedes lo verán, dice el Señor, ustedes lo verán. Por eso estoy hablando antes de que les pase, pero lo verán, dice el Señor. Y entonces será muy triste, muchos sufrirán su partida, muchos verán su sufrimiento, y allá en el infierno y en el lago de fuego lo lamentarán,
porque muchos están astutamente haciendo, ya no me temen, dice el Señor, ya no tienen temor a mí, ya no tienen temor a mí, dice el Señor, que es triste cuando ustedes, si yo quisiera, yo les quito la vida de ya y los mando al infierno y al lago de fuego, pero ustedes no saben dónde van a ir, ustedes no saben dónde van a pasar su eternidad. Es por eso que les estoy teniendo misericordia, es por eso que les estoy extendiendo el tiempo, es por eso que muchos se me burlan y dicen, Jesús no ha venido, ¿desde cuándo dicen que viene y no viene? Mentira, hay muchos que blasfeman contra mí, me dicen que yo Jehová soy el diablo, soy Satanás, no me conocen, pobres de ellos, van a ir al infierno. Por eso, hijos míos, hijas mías, hablen la verdad, dice el Señor, hablen la verdad, porque aquel que me sirve habla la verdad, aquel que me sirve me manifiesto yo en ellos, aquel que es uno conmigo me manifiesto. Pero hay de aquellos, dice el Señor, hay de aquellos que blasfeman contra mí, hay de aquellos que blasfeman contra Jesús, hay de aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo, porque no encontrarán jamás de los jamases salvación, ni aquí, ni en el más allá, ni nunca encontrarán salvación. Nunca, ni al partir de acá, ni ahora, ni nunca, porque el que blasfema contra el Espíritu Santo, eso dice la Biblia, que no encontrará salvación jamás. Así que tenga cuidado ahora muchos se burlan, muchos te deleitan. Cuando yo estoy orando al Señor, Dios me muestra mucha gente y la puedo ver en el Espíritu. Puedo ver en el Espíritu a mis enemigos y enemigas. Puedo verlos, pero también puedo oír la voz de Dios que me dice, diles que se arrepientan, diles, porque a mí yo no muero en ellos no son salvos y tampoco van a venir a mí si parten. Diles que estoy airado, diles que estoy a punto de quitarles la vida, diles que se arrepientan, diles que pidan perdón ahora a mis hijos e hijas que ofenden, porque en el día postrero que ellos estén muriendo y quieran pedirme perdón, no los perdonaré, por cuanto no pidieron perdón allá en la tierra, por cuanto no me pidieron perdón a mí cuando les hablaba. A mí era que me ofendían a través de mis hijos, me ofendían cuando yo les hablaba a través de los míos y las mías. Entonces me cerraron las puertas, entonces los entregué al mundo maligno y les hice creer que todo estaba bien, les puse un espíritu de error, dice el Señor, para que así no me vean, no me conozcan, decidieron ese camino, está bien, sigan así, me dice el Señor, en ese espíritu de error que yo les puse, por cuanto yo sé que sus corazones no me aman, por cuanto yo sé que no me aman, que ellos, quise salvarlos, pero ellos quisieron seguir haciendo sus malas prácticas, sus mañas, porque hay mucha gente que por años ha servido al diablo, por años, hay gente que vivió muchos años y sirvió al diablo, hay gente que vivió siglos y siglos y sirvió al diablo, ¿y dónde están? En el infierno. Hay pocos que alcanzaron la salvación y millones están ardiendo en el infierno, muchísima gente. Muchos dicen que los niños son inocentes, sí, pero a partir de que ellos saben el bien y el mal, y si no viven una vida en santidad y no se arrepienten, también van a ir al infierno. Así que esta palabra es palabra de Dios, gloria sea a Dios, alabemos al Señor Dios Todopoderoso, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, porque este mundo cada día está peor, porque este mundo a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, porque en este mundo ya uno no puede andar libremente en el Señor. Los fariseos te juzgan, te critican, los religiosos, los sectarios, los denominacionistas, siempre te juzgan, te critican, pero no ven lo que hay dentro de nosotros, es Jesús, es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Saben cómo son los malvados religiosos, quieren verte oprimido, quieren verte destruido, quieren verte sin salvación, quieren verte sufriendo, quieren verte llorando, quieren ver tu matrimonio destruido, quieren ver tu vida destruida, te quieren llevar al infierno y al lago de fuego porque ellos están perdidos, te quieren matar, te odian, te aborrecen, te detestan y yo los he visto con mis ojos y el Señor me dice, mira, ese es Satanás en ellos y en ellas. Pero hay de ellos, dice el Señor, porque creen que han hecho daño, pero lo pagarán muy caro. Y lo que han hecho se les multiplicará, dice el Señor. Hay de aquellos débiles que siguieron ese camino. Hay de aquellos que siguieron ese camino en sus borracheras, en sus lujurias, en sus codicias, en su sexo ilícito, adulterando, fornicando con hombres ajenos, apapachando al pecador por dinero, callando la verdad por dinero, siguiendo los malos caminos de aquellas ancianas y ancianos que se acuestan y se revuelcan entre el rebaño. Eso es inmundicia, dice el Señor. Aquellas que están en delitos y pecados, que salen a las barras, cantinas, fornican, adulteran y piensan que nadie los ve y así se paran al altar a hablar, dice el Señor. Más valiera que no me hubieran conocido, pero les estoy dando tiempo que se arrepientan antes de que perezcan, porque yo no puedo ser burlado, dice el Señor. Hay muchos que dicen, no, pues yo voy a hacer lo que me dé la gana, Dios me perdona, no pasa nada. Ya no son perdonados porque ya están astutamente pecando, ya de por adelantado tienen su condena, porque sus corazones están podridos, porque ya sé dónde va a ser sus finales, porque están astutos, pero no tienen sabiduría mía.
Dice el Señor, no me contienen, ni yo estoy con ellos, ni ellos están conmigo. Así que no se dejen engañar, tengan cuidado donde se congregan, tengan cuidado donde van, tengan cuidado porque las tinieblas están atrapando a muchísimos en sectas, de modo que ya no se ven. Están encubiertos del hombre de pecado manifestado, los anticristos en las religiones, en las sectas, en esas denominaciones, en esas sectas. Hay gente que era católico y según se convirtió a Jesús, como ese chino, pero no, en realidad no dejó el mal camino. Y miren que sus alabanzas parecen lindas, y miren que su palabra y la Biblia parece linda y todo bien, pero el Señor me ha mostrado que está en el infierno porque enseñó a cobrar, y nunca dejaron de cobrar, dejaron ese legado de esa secta que venden libros, que cobran las conferencias y que dicen salvo, siempre salvo, no pasa nada, haz lo que sea, fuma marihuana. Incluso esa mujer que Dios me mostró en tinieblas, hace y deshace y es malvada como el diablo, burlona, pero ya Dios le está dando su tiempo. No se va a burlar de Dios, dice el Señor. Ha burlado demasiado. Su marido era disque un anciano, pero fumaba. Cayó enfermo por muchos años de Alzheimer, por muchos años, pero ahí estuvo dándole Dios tiempo para que se arrepintiera, pero nunca nadie le habló la verdad, que tenía que arrepentirse, que eso no estaba bien. ¿Saben qué hicieron? Dios me tocó para querer ir a verlo y no me permitieron ir a verlo, porque Dios tenía palabra para que fuera salvo. No me permitió esa mujer que era el mismo diablo, esa mujer que acerca a todo el mundo. Hay una mujer, y así muchas mujeres que son falsas ancianas, que son falsas cristianas, que son falsas pastoras, que están llenas de demonios, que están buscando servir a Dios solo para ser vistas, solo para ser adoradas, solo para manipular, para querer hacer lo que les da la gana. Son espíritus de chisme, espíritus horribles, espíritus asquerosos que me dan náuseas, me dan asco, pero ellos quisieron seguir ese camino y yo con ellos no me uno, y por eso me odian y me aborrecen, porque yo no soy como ellos y rechazo las tinieblas. En el nombre de Jesús yo rechazo las tinieblas. En el nombre de Jesús yo no quiero que mi Dios se aparte de mí. Yo no quiero que mi Padre, Hijo y Espíritu Santo me deje y me abandone. Yo quiero que Él esté siempre morando en mí como su santo templo, porque yo he conocido a Dios, lo conozco, lo he disfrutado y quiero más de Él. Quiero más de Él. Yo no quiero nada del infierno ni del enemigo de Dios, porque el Satanás, el diablo, es igual que los despiadados, que los crueles. Es el mismo, uno con ellos en esta tierra. Es uno con ellos. Le han dado la espalda a Dios por muchos años, demasiada maldad hay. Y esas personas que son de Satanás van matando espiritualmente a las personas, y también no descansarán hasta matarlas físicamente. ¿Por qué? Porque son satanáses, demonios, diablos, legiones de demonios en ellos y en ellas. Pero muchos están perdiendo, pero ya les viene ya les viene la hora de partir. Muchos ya les viene la hora y no creen. Pasarán años, pero van a partir en el infierno y en el lago de fuego, porque no se arrepienten, porque no quieren hacer la voluntad de Dios, porque se deleitan en toda clase de maldades y pecados. Mi tiempo en las redes sociales no es perdido, porque estoy sirviendo a un Dios todopoderoso, porque estoy ganándome la corona de la vida, porque estoy ganándome las mansiones celestiales, porque estoy sirviendo a un Dios todopoderoso, porque estoy cuidando mi salvación con temor y temblor, porque estoy siguiendo el camino de Dios, porque estoy en el Señor y Él está en mí, y porque le sirvo y le vivo, y por eso me gozo en el Señor. Muchos me dicen: ¿a ti qué te importa lo que los demás hagan y hagan? No, es que no soy yo, es que es el Señor, el Dios todopoderoso, que sí le importan las almas, que sí se duele de las que están en el infierno y en el lago de fuego que van a estar, que sí. Por eso ahora le dice: arrepiéntanse, porque si yo no tuviera a Dios, yo no estaría metida aquí, yo estaría disfrutando cualquier otra cosa, pero yo estoy disfrutando a Dios, porque yo estoy sirviendo a un Dios todopoderoso, a un Dios que me ha rescatado, me ha salvado, me ha cuidado de los malignos, del enemigo, de Satanás, de los demonios y los diablos, que ha resguardado mi vida, que ha guardado mi corazón cuando los endemoniados me han querido matar, usado por Satanás, por los demonios y los diablos, cuando han querido querido verme en la tumba y burlándose y riéndose, pero el Señor me dice: no, hija mía, no se les daré el gusto de verte muerta, antes morirán ellos, y tú lo verás, y te los mostraré en sueños en el infierno como arden, porque Dios no puede ser burlado. Hace muchísimos años me robaron. Y yo oraba al Señor, yo pedía al Señor, yo no pedía al Señor que los matara, yo solo pedía justicia, que se arrepintieran, que pidieran perdón y que devolvieran lo que habían robado. Yo solo le pedía al Señor y le decía: Señor, no descansaré hasta ver tu justicia, no tendré paz hasta ver tu justicia. Y yo clamaba al Señor. En menos de 15 días me enteré que aquel ladronazo que entraron a robar a la casa donde les rentaba
se mataron, entre ellos se mataron, se acuchillaron de borrachos. Y yo le dije, Señor, pero yo solo te pedí que se arrepintiera, Señor, yo solo te pedí que lo salvara, yo solo te pedí que se arrepintiera, que no lo volvieran a hacer y si es posible que me devolvieran mis cosas. Me dijo el Señor Dios Todopoderoso, no, hija mía, ya es suficiente, ya es demasiado, porque cuando ellos me robaron, yo les hablé, yo les prediqué de Dios, yo les dije que eso no está bien, que yo les prediqué de Cristo, yo les prediqué de Dios. Ellos se me burlaron, se me rieron en la cara y me hicieron llorar, me hicieron sufrir. Le dije al Señor, ¿por qué lo permitiste? Me dijo Dios, porque muchas veces en la casa metemos gente que no tiene a Dios y debemos de aprender a no meter gente que no tiene a Dios en casa, no vivir con los incrédulos, no vivir con los que son malvados, porque no se puede vivir en yugo desigual con los incrédulos, dice el Señor. Aprendí a vivir sola sin los malvados, aprendí a estar sola con Dios, entonces aprendí la lección, porque hay gente que practica brujería, que practica hechicería, que practica toda clase de pecados, y aun que son bautizados, o otros que son disque católicos, y así, entonces dice Señor, no, hija mía, los hijos míos son santos y santas, no practican el pecado porque yo les guardo y no pueden pecar, pero hay muchos que les gusta pecar, les buscan cómo pecar, se van a lugares para pecar, buscan al infierno, buscan las tinieblas, buscan al enemigo, entonces ahí van al matadero. Pero el Señor me enseñó que no debo vivir con gente incrédula, de apartarme con aquellos que se dicen hermanos y andan en el enemigo, y Dios me los muestra que no son sus nombres inscritos en el libro de la vida, no son salvos, me dice el Señor. Dios me los muestra en oración, Dios me los muestra en visión, Dios me los muestra en sueños, Dios nos habla de mil maneras y en su palabra lo dice, en su palabra también lo dice. Entonces esas personas murieron y yo le dije, Señor, ¿por qué? Me dijo, porque yo estoy irritado y cansado, hasta ahí llegaron, no tienen más tiempo. Y me dijo el Señor, ¿dónde están? En el infierno. Porque mucho tiempo ya saben que hay Jesús, muchos ya saben que hay Dios Padre, muchos ya saben que hay una Biblia, muchos ya saben lo que tienen que hacer y lo que no deben de hacer, ya sabe que no debemos robar, no debemos matar, no debemos hablar herejías, muchos matan espiritualmente en las iglesias falsas, en las cuevas de ladrones, en aquellos que venden, que cobran el evangelio, que cualquier persona la ponen a hablar ahí enfrente. Ay, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, eso no agrada a Dios, dice el Señor, eso no agrada a Dios. Hay mucha gente que está en las sectas, esas sectas como diablillos saltando, no les pasa nada. Y esos demonios que están encarnados están matando a muchos hermanos y hermanas. Están matando a muchos hermanos y hermanas verdaderos. ¿Por qué? Porque corrieron ese camino. Pero yo no corro ese camino, no quiero ese camino. No quiero ese camino. Muchas veces me han llamado que vuelva a esos lugares. ¿Y para qué vuelvo? ¿Para llenarme de tinieblas? ¿Para comerme las herejías? No, renuncio a eso, renuncio a eso. Porque si desde Dios me llamó desde los 5 años, yo empecé a leer la Biblia, desde los 5 años, desde los 6, 9, Dios usó a un hombre de Dios para hablarme, para decirme que me había elegido para cantarle, alabarle, para predicar. Otro hermano Dios lo usó para decirme que yo había sido llamada para el pastoreo. Y Dios me lo confirmó en sueños, en visiones, en oración y en su palabra. Y aquí estoy sirviéndole y viviéndole. Y yo no lo hago por dinero, yo lo hago por amor a las almas y porque Dios, soy una con Dios. De eso no hay duda. Y Dios quiere que todos seamos uno con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Porque estamos en su mismo sentir, sentimos su ira, sentimos lo que Dios siente, nos habla, nos dice, habla, hija mía. A veces si no lo hacemos, después se va la unción, se va la iluminación, porque el Señor cuando nos dice que hablemos, lo hagamos en ese momento, no dejemos para más tarde, hagámoslo en ese momento. Porque Dios siempre nos habla, Dios siempre nos inquieta, aún de noche, de día. Hay muchas sectas que enseñan que no, que Dios no está mientras duermes. ¿Cómo que no? Entonces si no está, imagínense, el diablo viene y nos mata. Tiene que estar Dios en nosotros de día, de noche y en todo tiempo, sellados con el Espíritu Santo. Por eso muchos están en una fe falsa, muchos están en un evangelio torcido, muchos están en sectas, denominaciones, religiones. Pero Dios me ha dejado muy bien claro que Él no es religión. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo no es religión, no es secta, no es denominación. Dios me lo ha dejado clarísimo, Dios Todopoderoso. Así que de aquellos que tienen sus sectas, sus denominaciones, porque Dios vendrá por aquellos que le contengan y le vivan conforme a su palabra en santidad, en pureza, sin pecado, sin maldad. Hay de aquellos que tienen mucho dinero y en vez de ayudar a los necesitados, de regalar Biblias, de hacer todo para la gloria de Dios, están haciendo lujos, están haciendo teatros. En las congregaciones son teatros, vestiduras de danzadera, para entretenimiento. Ya se apartaron y muchos fueron al infierno, muchos Dios tomó su vida para mostrarles el infierno, ya se están apartando. No es posible.
No tenemos que aprender las costumbres del mundo maligno. Tenemos que hacer como Dios manda y ordena. Muchos andan bien tapados, bien tapadas, por eso son el mismo diablo, como Dios me mostraba esas mujercillas, esas endemoniadas que están en las congregaciones, esas que tienen sus hogares perdidos, sus hijas lesbianas, sus hijos en fornicación, adulterio, en borrachería, ellas igual, fornicación, adulterio, y que hablan la palabra de vez en cuando ahí. ¿Cómo se atreven cuando no viven el evangelio? ¿Cómo quieren enseñarle a otros si ellos no lo viven? Están en adulterio, en fornicación. Están siguiendo el mal camino, tanto sus esposos, ellas, sus hijos, sus hijas, y dicen que son bautizados cuando viven una vida descarriada, una vida que ni oran, ni alaban, ni cantan. Dice el Señor, están mintiendo, esos no son mis hijos. Todos aquellos que practican toda clase de maldad, dice el Señor, no son mis hijos. No han nacido de nuevo, porque aquellos que me viven y me sirven son los que han nacido de nuevo. Los que me viven y me sirven, los que extienden el evangelio, los que viven en santidad, los que se unen en mi cuerpo, en mi iglesia santa, los que están purificando y santificándose, los que me buscan en espíritu y en verdad, los que no practican la maldad ni el pecado, los que Dios usa día y noche, que están metidos en mí, dice el Señor, que no son religiosos, no son fariseos, no es del todo por las vestiduras externas, pero hay de aquellos y aquellas que están viendo pornografía. Ayer estaba viendo un testimonio de una mujer, cómo estaba en trata de blancas, todos los terrores que sufrió, porque es de generaciones en generaciones, pero cómo da testimonio de cómo su madre, que era prostituta, se convirtió. Ella, que estaba en trata de blancas, viviendo una vida en drogas, en prostitución, en explotación sexual y todo, cómo Dios la libertó, porque para Dios no hay nada imposible. Pero no hay que seguir el mal camino, porque peor nos va a ir. Y hay muchas que son prostitutas en su casa, prostitutas en su hogar, se prostituyen dizque en secreto, codician, lujurian entre los hermanitos y las hermanitas. Ahí están, y nosotros los estamos viendo con los ojos del Señor, y Dios los está viendo. Y ellos no se arrepienten porque para ellos es normal, pues ese evangelio torcido les han enseñado, ese evangelio de salvo siempre salvo, hagas lo que te da la gana. Leen libros y están igual de pecaminosos. No hay Dios, no hay Espíritu Santo, no hay Jesús dentro de ellos. Están muertos espiritualmente, en delitos y pecados, peleándose los puestos de pastoreo. Yo no peleo ningún puesto, fíjense, porque yo sirvo a Dios, y donde Dios me mande y ordene es lo que yo voy a hacer. Pero yo pido estar en el cuerpo de Cristo, yo pido estar entre los hermanos y hermanas verdaderos, porque ese es mi mundo, esa es mi vida, Dios y su reino en esta tierra y cuando yo parta de acá. Y seguiré predicando el evangelio y seguiré haciendo su voluntad de mi Dios, porque no hay nada mejor que estar con Dios. Yo no quiero irme en pos del enemigo, yo no quiero apartarme de Dios, nunca quiero apartarme de Dios, aunque el diablo me ha querido meter preso, el diablo me ha querido meter presa, pero yo iré a predicar cuando Dios mande y ordene, porque el que manda es Dios, no los endemoniados no mandan. Nosotros los hijos e hijas de Dios no nos sometemos a los endemoniados, no nos sometemos a los diablos encarnados, no nos sometemos a Satanás en los suyos, no nos sometemos a las tinieblas en los suyos, no. Nosotros les profetizamos, exhortamos y amonestamos y atamos y subyugamos todo espíritu de las tinieblas y lo atamos y lo echamos al fondo del abismo, al infierno, al lago de fuego. Por fe ya están, en el lago de fuego por fe ya están, porque donde Dios reina los diablos no pueden estar. Porque donde Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo está entronado, en una ciudad, en un pueblo, nación, en sus gobernantes, en sus hijos, en sus hijas, en sus hogares, el diablo no tiene nada que hacer ahí. Él se va en el nombre de Jesús. Los demonios se van en el nombre de Jesús. Los diablos se van en el nombre de Jesús. Porque hay poder en el Dios Todopoderoso, en Jesús. Su sangre preciosa corre en nuestras venas. La sangre de Cristo corre en nuestras venas. El Espíritu de Dios está en nuestro espíritu mezclado. El Padre, que es Dios Todopoderoso, está en nosotros, dentro de nosotros, a nuestro alrededor, arriba, abajo, por todo lado, nos cubre. Estamos en su ciudad santa en esta tierra. Estamos en su atmósfera celestial y divina. Por eso damos gracias a Dios, porque su amor perdura para siempre. Como dice en Salmo 136, 26, den gracias al Dios del cielo, su fiel amor perdura para siempre. Salmo 136, 26. Gloria sea Dios, alabado sea Dios, bendito sea Dios. Ayer caía una hermosa lluvia preciosísima, porque Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es precioso. Por eso yo sirvo a un Dios vivo, a un Dios verdadero, que no es yeso, no es madera. Como Dios me mostraba, hay de aquellos que tienen ídolos, que tienen ídolos que Jesús es cabello largo, estatua, etc. Dios no es así. Jesús no es así para nada. Jesús es una persona real, hermosa, bella, santa, pura por dentro y por fuera, divino, precioso.
nada que ver con el enemigo de Dios. Así también Dios me ha permitido ver a Satanás. No tiene nada que ver con Jesús, son totalmente diferentes. Dios es totalmente diferente a Satanás, al infierno. Dios es totalmente diferente a los demonios, a los diablos. Dios es precioso, maravilloso. Jesús, su Espíritu Santo es maravilloso, es precioso, es divino. La presencia de Dios es lo más hermoso que podemos experimentar aquí y cuando partamos. Jesús es hermoso, es precioso. Dios es precioso. Su Espíritu Santo es precioso. Su presencia es hermosa. Su reino es maravilloso, es precioso. Yo me he visto en el reino de Dios dando vueltas, me he visto en la ciudad santa, me he visto en ese paraíso que nos espera, me he visto en el Espíritu cómo estoy feliz, me he visto cómo disfrutando, he visto cómo allá va a haber hermosas cosas, los animales, precioso el mar, todo lo más hermoso vamos a poder disfrutar sin miedo, sin temor, porque allá ya no habrá diablo, ya no habrá demonios, ya no habrá Satanás en el reino de Dios cuando partamos de esta tierra. Todo será precioso, se quitará el lloro, las lágrimas, la preocupación, se quitará todo lo que ahora nos aflige, se quitará todo lo malo, ya no habrá nada de mal en la presencia del Señor. Porque yo lo he disfrutado, porque yo he sentido la presencia, porque he visto a mi Jesús en oración. No he visto su rostro, pero he visto a Jesús, y he visto a Jesús de verdad en sueños, le he visto su rostro. Le he visto su persona, le he visto como es precioso, es divino, es santo. Y todo aquel que se acerca a Jesús, tal como esté, desnudo, vestido, Dios lo santifica, Dios lo purifica, porque Dios nos ve desnudos. Nacimos del vientre de nuestra madre desnudos. Pero por eso es que cuando estamos en Dios somos santos y puros. Pero cuando está el enemigo en una persona, ahí es donde el enemigo entra. Donde el enemigo entra cuando aquellos que no tienen santidad, no tienen pureza, no tienen la llenura de Dios. Porque la pornografía, déjenme decirle que eso es del diablo, eso es de Satanás, pero Dios lo ha permitido en este mundo para que ustedes conozcan lo que es el mundo maligno. Por eso aquellos que ven pornografía saben lo que están haciendo, llenándose de demonios, llenándose de espíritus malignos, siendo esclavos de Satanás, tanto como los que hacen pornografía como los que la ven. Los que se deleitan en eso, déjenme decirle que están sin salvación. Por eso usted ve pornografía, por eso usted hace pornografía, porque usted no tiene salvación aún. Usted no ha sido su nombre escrito en el libro de la vida. Porque los hijos de Dios santos y santas no hacen eso. Los hijos de Dios santos y santas no hacen eso. Así que Dios nos ayude a vivir una vida santa, una vida preciosa, una vida llena de Dios, una vida llena de Jesús, y que no practiquemos el pecado por ningún motivo. Esos que andan en borracheras, en drogadicción, no son salvos. Pero Dios les está diciendo, vengan a mí que yo les quiero dar vida eterna, gozo, salvación, bendecirlos, pero sobre todo que estén sus nombres inscritos en el libro de la vida. Que se mantengan perseverando en mí, dice el Dios Todopoderoso, Jesús y su Espíritu Santo. El diablo odia esa palabra, el que persevere hasta el fin será salvo. La odia y la aborrece, porque él quisiera llevarse a toda la humanidad al infierno y al lago de fuego. Pues ¿saben para qué? Para atormentarlos, para torturarlos, para que sufran, porque él se deleita en la maldad. Desgraciada y tristemente se deleita en la maldad. Y así son los suyos. Se deleitan en la maldad, se deleitan haciendo daño. Los psicópatas de psicópatas, mujeres y hombres hay psicópatas, disfrazados de buenos, disfrazados de luz, pero cuando ya los conocemos tal como somos, ya se nos muestran tal como son. Y Dios les ha dado oportunidad una y otra vez y no se han querido arrepentir, dice el Señor. Ay de ellos porque lo lamentarán en el día postrero. Porque su hora ya viene, aunque ahorita no han muerto y se siguen burlando, pero ya vendrá su hora, ya vendrá su hora, ya vendrá su hora. Dios es grande en misericordia, lento para la ira, pero no dará por inocente al culpable, aquel que rechazó a Jesús, aquel que rechazó a Dios, aquel que rechazó al Espíritu Santo, aquel que blasfemó contra el Espíritu Santo, aquel que no vive en santidad, aquel que vive una vida descarriada, no tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Y le va a venir sufrimiento, le va a venir todo lo malo que ha hecho, va a pagarlo, aunque pida perdón a Dios, lo va a pagar aquí. Y si no se arrepiente, y si no permite entrar a Jesús del todo y para siempre, y si no vive una vida santa en Dios, una vida perfecta en el Espíritu Santo, una vida santa, entonces terminará en el infierno y en el lago de fuego. Millones y millones de gente están cayendo ahí, como Dios me mostraba. Mucha gente vi en sueños que estaban en el abismo, cayendo. Y en medio estaban muchos que también practicaban toda clase de maldad. Dizque profetas, dizque evangelistas. También Dios me mostró cómo el diablo los tenía en tinieblas. Pero dice el Señor, habla, hija mía, porque yo estoy contigo. Yo estoy empoderado contigo, hija mía, para detener las artimañas del diablo.
porque el diablo está violando mujeres, me dice el Señor, el diablo en las pornografías, así Dios me lo mostró en sueños. Como Satanás tenía un enorme pene larguísimo que les traspasaba desde la vagina hasta la cabeza, pero Dios dice, deténlo, hija, porque yo estoy en ti y contigo, para que tú no permitas que eso pase, para que tú no permitas. Habla, y hay de aquellos, dice el Señor, hay de aquellos que no quieren hacerme caso, que siguen en su mal camino, que se han burlado, porque Dios no puede ser burlado. Les vendrá el ay, dice el Señor. Les he permitido un toque del diablo, les he permitido que el diablo les toque la carne, porque adentro también mora dentro de muchos. El diablo mora dentro de muchos. Me mostró el Señor en una visión cómo Satanás mora en las personas. Aunque Dios los ha salvado, los ha sanado por fuera, les ha guardado su vida, pero no son salvos. Adentro están ensatanizados y Dios es tan bueno y tan bello que aún manda ángeles que les cuiden, que les guarden, pero no son salvos. Y si mueren así, van a ir al infierno y al lago de fuego, porque ese camino han decidido, ese camino les ha gustado, dice el Señor. Por cuanto están adentro de ellos, no moro yo, dice Dios, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. No moro en su ser, no moro en sus espíritus, en su alma, ni en su cuerpo se manifiestan, pero Dios los ha sanado, Dios los ha protegido. ¿A través de quién? De las oraciones del Espíritu Santo, de las oraciones de Jesús, de las oraciones de sus hijos e hijas. Por eso es que muchos están viviendo. Así que glorifiquen a Dios, alaben al Padre, alaben al Hijo y al Espíritu Santo. Y no nos hagan daño, porque más condenación se harán a ustedes, aquellos que hacen daño a nosotros, a los hijos e hijas de Dios. Ay de ustedes, se lo hacen a Jesús. Tu problema lo tienen con Dios, con Jesús. Su problema lo tienen con el Espíritu Santo, no con nosotros. Nosotros solamente somos usados por Dios y agradecemos, pero el Señor nos manda a ser agradecidos, a no deber nada a nadie, a perdonar, a pedir perdón sobre todo cuando ofenden. Pero hay muchos que no pueden pedir perdón. ¿Y cómo van a pedir perdón si el diablo nunca va a pedir perdón? El diablo que mora en esas personas malvadas nunca van a pedir perdón. Porque cuando Dios entra en ellos, entonces reconocerán sus errores. Cuando le pidan a Dios que entre en ellos, que de verdad los salve y escriban sus nombres inscritos en el libro de la vida, ahí ustedes se arrepentirán, ahí ustedes pedirán perdón, ahí ustedes irán a buscar a los hijos e hijas de Dios a reconocer sus errores, porque si no, no entrarán en el reino de Dios, dice el Señor. Si ustedes allá en la tierra no piden perdón a mis hijos e hijas que ofendieron por causa de mi palabra, que yo les hablaba, que yo les quería salvar, aquí cuando estén muriendo, ¿con qué cara van a decirme, perdóname Dios mío, perdóname Señor, me arrepiento? ¿Y por qué no lo hicieron inmediatamente a mis hijos, a mis hijas? Aquí no podrán entrar, dice el Señor. Pónganse a cuentas allá, porque mi palabra lo dice, mi palabra lo dice. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que no sigan enojándose más, que no sigan pecando más, que no tarde ese enojo, que no tarde esa ira, porque si no el diablo va a estar en ustedes. El diablo va a estar ahí reinando y metiendo más legión de demonios hasta que los acabe y se los lleve al infierno. ¿Y ustedes con qué cara van a poder pedir perdón? ¿Con qué cara si esa legión de demonios no les van a permitir? Por eso muchos andan endemoniados y endemoniadas y de pronto mueren. Claro, muchos no saben, porque no tienen visión y revelación de Dios, porque no tienen a Dios, y dicen, ay, la hermana era muy buena, ay, murió, ya se fue con el Señor, ay, ya está descansando. Y el Señor me dice, mentira, esa persona no está descansando en mi presencia, díselos, porque eso yo te lo muestro, me dice el Señor. Por eso yo te muestro en visiones, en sueños y revelaciones. No calles, me dice, porque si tú callas también, entonces también te estarás destituida de mi salvación, me dice el Señor. Si aquellos que callan y no hablan también estarán en el infierno y en el lago de fuego. Por eso yo les he dado los dones, talentos, les hablo en sueños, visiones, revelación. Los dones y talentos es para que hablen, para que no se lo callen nunca. Porque el Señor no se agrada que nos callemos. El diablo quisiera callarnos, pero no nos callaremos, dice el Señor. Porque dice el Señor, los que no me sirven, no me viven, están en tinieblas y también están sin salvación, me dice el Señor. Y yo no hago acepción de personas, dice el Señor. Yo no tengo favoritos. O me sirven o me viven, o son del infierno y del lago de fuego y son de Satanás, de los demonios y los diablos en tinieblas. Es conmigo todo, dice el Señor. Conmigo es todo o nada. Y para siempre, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Claro está su palabra. Dios no se deleita en el pecado ni en la maldad, dice el Señor. Dios es su amor eterno, pero no se deleita en la maldad. Así que Dios me los bendiga y me los guarde. Esto ha sido palabra de Dios. Compártanla para... Denos like, síguenos. Si tú quieres ver más videos, ve en nuestro perfil. Amén. Y sigamos adelante orando los unos por los otros, sobre todo por los niños,
por los niños que los ejemplos de los padres muchos están siguiendo. Están maldiciendo a sus hijos cuando aquellos hombres que engendraron hijos siguieron el camino del mal, cuando están en tinieblas, cuando están en pornografía, delitos y pecados. Pero Dios va a salvar a los niños y a las niñas. Aun si tú eres madre, si tú estás sola, sigue el camino del Señor, sigue el camino de Dios, no te alejes de Dios. Si tú eres una persona que te han hecho mucho daño por causa de Dios, no te alejes de Dios, no te alejes nunca de Dios, jamás te alejes de Dios, nunca dejes a Dios, jamás te alejes de Dios, porque Dios es puro, Dios es santo, Dios es verdadero y la salvación es personal. La salvación es personal y hay que ser uno con Dios en todo tiempo, en espíritu, alma y cuerpo, en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, viviendo eternamente desde aquí para siempre en Dios, en Jesús, haciendo su voluntad, viviendo en santidad, no pecando, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que compartan esta palabra, denle like para que lo recomienden, que llegue a todos los rincones, para que después no digan que Dios no les habló. Que Dios nos siga hablando, Dios nos siga hablando, porque Dios es verdadero, Dios es santo, puro, limpio y es verdadero. Que Dios les bendiga y les guarde. Su profeta y evangelista, pastora, para gloria y honra de Dios. Alabado sea el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria sea a Él. Gracias por sus oraciones, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Igual seguimos orando unos por los otros, por las naciones, países, por aquellos perdidos, por aquellos que están perdidos y perdidas, por aquellos que vemos dónde van a terminar, y por eso Dios les habla. Sigamos adelante en Cristo Jesús. Sigamos adelante disfrutando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Gloria sea a Dios. Bendito sea Dios Todopoderoso. Hasta la próxima. Dios les bendiga y les guarde, amados hermanos y hermanas en Cristo, amigos, amigas, conocidos. Esto es palabra de Dios. Esto no es mi palabra, esto es palabra de Dios para mí, para todo aquel que quiera ser salvo. Palabra de Dios, compártanla, extiéndanla para que se haga la voluntad de Dios, porque muchos están perdidos sin salvación. Vuélvanse a Dios, arrepiéntanse. Esto es palabra de Dios. Alabado sea Dios. Gracias por sus oraciones. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Hasta la próxima. Bendito sea el Señor. Denle like al canal, compartan la palabra, activen las notificaciones, porque no hay tiempo que perder, dice el Señor. Y suscríbanse también, suscríbanse para que sigamos impartiendo la palabra de Dios. Ayúdenme a predicar este santo evangelio compartiendo, dándole like y compartiendo, porque el tiempo se acaba. El tiempo se acaba, dice el Señor. Acortaré mis días, si no nadie será salvo. Pero vendrán la gran tribulación, la tribulación y todo lo que está en Apocalipsis ya vendrá, ya viene. Las copas de la ira ya vienen, dice el Señor. El otro día compartí, tengo otros 2 canales que me los reportaron. Hay de ellos, los que me reportaron los canales, hay de ellos que no me dejan postear la palabra por lo que otro canal me dio el Señor, porque ya vienen las copas de la ira, ya están, y compartí esa palabra y me reportaron, me quitaron el video, pero bueno, voy a volverlo a subir porque es palabra de Dios, revelación de Dios de las bestias. Ahí habla todo el Señor, ahí revela todo, que Dios nos está usando a muchos y muchas. Alabado sea Dios, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Que Dios les bendiga y les guarde. Sigamos orando unos por los otros, sigamos sirviendo al Señor unos por los otros, sigamos en Dios Todopoderoso. Alabado sea el Señor. Dios les bendiga y les guarde. Hasta la próxima. Besos y abrazos en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y les guarde. Hasta la próxima. Chao.